¿Qué se considera tabú en tu país pero está absolutamente bien en otro? En Alaska te pueden poner en un registro telefónico para que vayas a recoger un alce atropellado al lado de la carretera. Esto se considera una llamada de super suerte, ya que incluso el peor alce atropellado tiene unos 45 kilos de buena carne. Si recibes esta llamada, todo el mundo te aplaude y, si es de día, la gente toca el claxon y te aplaude al pasar por tu lado. Nunca me di cuenta de la rareza de todo esto hasta que expliqué la excitación del alce muerto a unos amigos en San Diego. Yo era agente de policía en un estado del Atlántico Medio y teníamos una lista de ciervos. Cada vez que nos enviaban a un ciervo muerto / atropellado por un auto, pedíamos a la central que llamara al siguiente nombre de la lista de ciervos, y al final aparecía un tipo en una camioneta y metía el ciervo en la caja. Le rellenábamos una etiqueta para que no le multaran por tener un ciervo muerto fuera de temporada y eso era todo. Cortar el césped u otras actividades ruidosas en domingo. ¿Alemania? Sí. Lo mismo ocurre en Noruega, protegida por la ley de paz de los días festivos. Los domingos son para descansar y se consideran un día santo, igual que todos los demás días festivos, normalmente todos los días rojos del calendario cristiano. Los domingos las tiendas están cerradas, descansamos y no perturbamos la paz vecinal con ruidos de actividades ruidosas. Ni cortacéspedes, ni cortasetos, ni reformas, ni nada, solo paz y niños jugando. Me encanta, es mi ley favorita en este país. Esto suena objetivamente horrible para alguien que trabaja durante la semana. Trabaja 40 horas a la semana, luego haz literalmente todo el sábado porque no puedes hacer nada el domingo. También apesta para cualquiera que sea judío, y no haga ninguna de esas cosas el sábado tampoco. Acabo de ir a Alemania por primera vez, soy de Estados Unidos. Mi colega, de Alemania, fue a traerme un vaso para mi cerveza, y le dije que podía bebérmela de la botella, y casi se podía oír caer un alfiler cuando unos 10 alemanes se giraron para mirarme. Uno de ellos dijo, es una cerveza de trigo. Hay que beberla en vaso. Relacionado con esto, meter las cervezas británicas en el refrigerador es un gran tabú, pero aparentemente en Alemania y en otros lugares es absolutamente impensable no hacerlo. Le llevé unas cervezas británicas a mi amiga en Alemania, y prácticamente tuve que pelearme con su marido alemán para que no las metiera en el refrigerador. Estaba tan confundido. ¿Dónde están las cervezas que traje? Oh, las puse en el refrigerador. ¿Qué? No, tenemos que sacarlas. Es cerveza estilo Ale, no va en el refrigerador, pero ¿es cerveza? Es estilo Ale, no debe servirse helada, sabrá asquerosa. Tenemos que sacarla, pero la cerveza. ¿La cerveza va en el refrigerador? No voy a beber cerveza caliente. Ruidos alemanes confusos. Cuando finalmente la probaron, reaccionaron como si les hubiera dado un plato de vómito caliente, y prácticamente se taparon la nariz al probarla hasta que tomaron un sorbo y se dieron cuenta de que esto no es terrible, supongo, alemanes. Entrar en casa de alguien llevando zapatos. Nunca he entendido por qué esto no está mal visto en todas partes. Como, querer que tu casa permanezca libre de suciedad del exterior es bastante universal en todo el mundo. En el sur de América mucha gente usa zapatos en el interior debido a los insectos. Los escorpiones son muy comunes donde yo vivo, y se mezclan en mis pisos de madera. Aquí, en Italia, se debe a que descalzarse se considera algo muy propio de sentirse como en casa que no se hace en todas partes, y mucho menos si uno se pasa por casa de un conocido y no, digamos, se queda a cenar o a pasar la noche. Además, la mayoría de las casas tienen suelos de baldosas o terrazo, que son mucho más fáciles de limpiar que las moquetas y menos delicados que el parque, así que a la mayoría de la gente le parecerá bien que te limpies las suelas en el felpudo. Si llueve, lo mejor es que te pongas un par de zapatillas o las anticuadas almohadillas de fieltro para caminar. Pero claro, ¿te pondrías tú las zapatillas de otra persona en su propia casa? ¿O harías que el amigo de un amigo pusiera sus pies sudorosos en las tuyas? Hombres que son amigos o familia casualmente tomados de la mano en público. Nunca ocurrirá aquí, me he dado cuenta de que es muy común en Oriente Medio, India y Egipto. Es una cosa de seguridad como yo entiendo, y como cruzar por las calles más locas. Mis compañeros de cuarto indios solían hacerlo, y déjame decirte que eran homofóbicos como la mierda, pero nunca vieron el tomarse de las manos como un problema. Lo que es agradable en un sentido y jodido en otro. Acabo de ver esto en África Occidental. Muy entrañable ver a los hombres ser capaces de mostrar su afecto sin temor a acusaciones. Lo curioso es que los hombres pueden hacer esto en esos lugares porque la homosexualidad es tan profundamente errónea, que los hombres que se toman de la mano como señal de afecto romántico ni siquiera está en el radar como una posibilidad. Por supuesto, esos hombres no están en una relación porque los hombres simplemente no hacen eso aquí.
En los Estados Unidos y otras culturas occidentales, sabemos que los hombres pueden sentirse atraídos sexualmente unos por otros, por lo que los hombres heterosexuales tienen que practicar activamente la heterosexualidad, y evitar estos actos de afecto para evitar acusaciones de homosexualidad. Estados Unidos, comer carne de caballo. Al parecer, esto es relativamente común en Francia o Italia, pero aquí sería recibido con horror. A mucha gente de mi entorno le repugna la carne de caballo. Aquí en Francia se puede comprar y está bastante bien, pero sigue aterrorizando a la mayoría de la gente. Creo que se debe a que, históricamente, Estados Unidos solo ha comido caballos en épocas realmente desesperadas, como cuando el oeste se estaba asentando. Además, los caballos han sido nuestros compañeros, y una de las pocas formas fiables de desplazarse. Eran tan críticos que los ladrones de caballos eran colgados. Si te roban el caballo, no puedes trabajar en la granja. Entonces tu familia se muere de hambre. Sentarse en un escritorio o una mesa. En la cultura maorí es insultante dejar el trasero sobre una superficie en la que se pueda preparar comida. Varias veces he oído a mi padre, no maorí, decir, las mesas son para los platos y los vasos, no para los pies o el trasero de la gente. Me gusta y estoy totalmente de acuerdo. Hablar con un desconocido en el transporte público. Les decía a los amigos y familiares que me visitaban en Nueva York que si necesitaban indicaciones en el metro, casi cualquier neoyorquino se ofrecería encantado a ayudarles, y probablemente les acompañaría hasta las escaleras del andén. En cualquier otra circunstancia, lo mejor era evitar el contacto visual y leer un libro o una revista. ¿Escandinavia? Escandinavo sería hablar con extraños y punto. Cuando era más joven me senté junto a una anciana en el autobús. Ella no sabía absolutamente nada de mí, pero podía decir que yo era un estudiante de secundaria. Empezó a decirme que más me valía ir a la universidad o me daría una paliza. Pensé si me había vuelto loco o si mi padre había contratado a alguien para convencerme de que fuera a la universidad. No fui, y me escapé sin que la señora del autobús me diera una paliza. Estar junto a un desconocido a menos de 1,80 metros, a menos que la falta de espacio te obliga a estar tan cerca. Busca en Google parada de autobús finlandesa. Así que ustedes lo hicieron muy bien con el distanciamiento social durante COVID, me imagino. Lo mismo ocurrió en Suecia. Los escandinavos están contentos de que la regla de distanciamiento social de 2 metros terminara para que pudiéramos volver a nuestros 5 metros habituales. No ofrecer una taza de té a nadie que entre en casa, incluidos los militares. En el Reino Unido no hacerlo se castiga con la muerte. ¿Militares? En los Estados Unidos tenemos una tercera enmienda que dice que ni siquiera tenemos que dejarles entrar, y mucho menos ofrecerles té. Pechos femeninos en la televisión. Soy un estadounidense que estudió en Irlanda del Norte. No sabía que se permitían las tetas en la televisión por las tardes hasta que me puse a verla a altas horas de la noche con un grupo de ancianas. Les pareció divertidísimo que en un reality show saliera una chica sin camiseta jugando con billetes de 1 libra y en la cama como un sexy Scrooge pato. No es que me ofendiera, es que me sorprendió mucho ver tetas en la televisión en horario de máxima audiencia. No solo por la noche. En Alemania había un anuncio de margarina en el que aparecía una mujer desnuda saliendo de un lago. También hay calendarios con mujeres desnudas de grandes pechos en todas las librerías y papelerías para que los vea cualquiera. Las muestras públicas de afectos son tabú aquí, pero normales en otros lugares. En el Reino Unido están un poco mal vistas. Algunas personas se toman de la mano, pero si empezaras a besar a alguien en medio de Tesco, te mirarían mal. Romper espaguetis. Cabildeo. Lo llamamos corrupción o sobornos en Islandia. Todos los países musulmanes. 1. Comer cerdo. 2. Abandonar la religión. 3. Beber alcohol. 4. Hacerse un tatuaje. Que no te gusten las patatas fritas ni el chocolate. También beber cerveza light. ¿Bélgica? Adivinaste. Celebrar tu cumpleaños antes de que sea realmente tu cumpleaños. Alemania. Nunca felicites a un alemán antes de su cumpleaños. He vivido en el extranjero durante más de una década, y todavía si alguien me hace eso me siento escandalizado. No es exclusivo de mi país, Suecia, pero aquí tenemos leyes draconianas sobre drogas. Puedes ir borracho por la calle y la gente ni se inmutará, pero si fumas hierba te tratan como a un delincuente. Ser una persona positiva y animada en Europa del Este igual estás loco o deliras si tienes muchas banderas rojas. No ser positivo y animado en Estados Unidos igual algo anda mal con él, evítalo. Aborto, divorcio, no pagarle a tus padres aunque fueran unos vividores. Ese combo debe ser Filipinas. Sí, los 2 primeros no solo son tabú, sino que son ilegales.
dar a alguien un trabajo en un área para la que no ha estudiado específicamente. Por ejemplo, estudiar ingeniería informática y trabajar como analista financiero. En el Reino Unido tuve colegas que estudiaron letras y trabajaban en finanzas. Eso nunca ocurriría en Portugal. En mi país, hablar abiertamente de salud mental es tabú, pero en otros lugares está aceptado. Cualquier tipo de castigo físico a los niños. Puede que no sea exactamente un tabú, sino más bien ilegal, pero es chocante lo normalizado que está el castigo físico en muchas partes del mundo. Forrajeo o incluso caminar por terrenos privados, paso seguro, En muchos países, buscar comida en propiedad privada es bastante aceptable si solo tomas pequeñas cantidades, así como el paso seguro, caminar por propiedad privada pero sin permanecer en ella. Pero en Estados Unidos, incluso caminar por la propiedad personal de alguien sin permiso expreso puede hacer que te disparen. ¿Y llevarte algo? Oh por Dios, tienes ganas de morir. El forrajeo tampoco está permitido en la mayoría de los terrenos públicos. No te lleves nada, no dejes nada, es la norma. Todos los europeos a los que se los he contado se quedan atónitos. Niños estando desnudos. En Estados Unidos, la gente se volvería loca y llamaría a los servicios de protección de menores si un niño pequeño no llevara ropa en el jardín o en la playa. En Europa, se considera bastante estándar para los menores de 6 años. Lo que es realmente molesto porque los niños pasan por etapas en las que simplemente deciden que la ropa es una mierda, vuelvo a ser mono y se desnudan cada vez que pueden. Una de mis presentaciones a mis vecinos fue descubrir que nuestra valla se había caído por el viento, y mi hijo de 3 años había decidido desnudarse e ir a explorar. Por suerte también eran padres, así que fue divertido. ¿Qué es un tabú en tu país pero está bien en otro? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.